Bienvenidos a nuestro primer capítulo Podemos Podcast, un espacio donde no solo vamos a hablar de política, vamos a ir conociendo un poco más a los candidatos de diferentes distritos y mucho más. Un espacio para poder conversar y conociendo más de la coyuntura regional en lo que ya se acerca a las elecciones. Hoy nos acompaña, como pueden ver, nos encontramos en Mayopampa y esto da más que hablar, que hoy con nosotros está quien ha sido alcalde 3 veces aquí en el distrito de Víquez. Con nosotros el licenciado Emerson Nolasco. ¡Bravo! Bienvenido, Hola. Licenciado, bienvenido. Bueno, creo que yo también estoy aquí en tu casa, Mayopampa, Víquez. Es nuestro primer capítulo. ¿Cómo se titula? Conociendo a los candidatos. Y hoy estamos aquí para conocer un poquito más al licenciado Emerson Nolasco. Unas palabras de bienvenida, por favor. Muchas gracias, estimado Marín. Para mí es un honor estar aquí en este primer capítulo, al cual quiero reconocer y felicitarlos. Y obviamente estar en mi casa también lleno de recuerdos. Así que yo gustoso y muy emocionado. Eso es lo bonito, y para iniciar este primer capítulo nos hemos dirigido aquí hasta Víquez, donde usted es natural de Víquez, ¿cierto? Nacido aquí. Cuéntanos un poquito más, ¿quién es Emerson Nolasco? Bueno, sí, Emerson Nolasco es hijo natural del distrito de Víquez de la provincia de Huancayo. Yo he vivido aquí en mi tierra, he estudiado el nivel primario, el nivel secundario. Mi familia es aquí, de esta hermosa tierra. Emerson Nolasco es un ciudadano más, un comunero más, que se ha forjado de esta hermosa tierra. Y obviamente, terminando los estudios primarios y secundarios, he tenido la oportunidad de trasladarme a la ciudad de Lima. Y en la ciudad de Lima he empezado a trabajar, he sido parte de la empresa privada de los supermercados Bon, he sido empleado nombrado. Y obviamente por temas de salud en los años aproximadamente 2001, 2002, en ese promedio, tuve que renunciar a la empresa y retornar a mi tierra, ¿no? Aproximadamente, ¿de cuántos años usted tenía? Más o menos en aproximadamente 18 años. Chibolito. Chibolita. No, a los 18 años usted retorna de Lima. No, yo retorno más o menos a los 22 años. Ya. A los 18 usted parte a trabajar Así es. a Lima, ya acabando sus estudios. ¿Usted Así acabó el es. colegio aquí? Sí, claro, Víquez. en el colegio Alma Mater de mi hermosa tierra, Julio César Tello. Ay. Conociendo un poquito más, licenciado a los 18 años parte a Lima a trabajar, a ganarse la vida como muchos. Hasta hoy en día se ve, muchos provincianos se van a buscar el futuro, el mañana a Lima, y algunos regresan, algunos no, como dicen. Sí, efectivamente, ¿no? Era una característica muy especial en que todos los jóvenes de acá de mi tierra terminaban el colegio y normalmente casi todos, de manera generalizada, migrábamos a la ciudad de Lima. Muchos para poder laborar, trabajar, buscar espacios de oportunidades, otros emprender en algunos negocios y normalmente en los negocios especialmente la medicina, es decir, farmacias, boticas, ¿no? Y yo he sido uno de los viquecinos, digamos así, que he salido y he logrado pues trabajar en una empresa privada y nombrarme en esta empresa privada. Pero por temas de salud, reitero, retorno a mi tierra, ¿no? Porque me empiezo a tener un tema de la salud, digamos así, en que era necesario el factor climático que me había afectado en la ciudad de Lima. Y retorno a mi tierra, prácticamente a Víquez. ¿Y cómo llega a ser su retorno? ¿Con qué planes? ¿La mentalidad en esos años? Sí, mire, es importante recordar este episodio. Claro, de eso se trata, licenciado. A ver, cuéntanos. Yo retorno a mi tierra y sentía que había retrocedido en lo personal, porque ya había dado un paso adelante
y llegar a mi tierra y encontrar en tales condiciones como había dejado, por ejemplo, los servicios de desagüe, de agua, era pues los silos, no teníamos agua potable, eran los pozos, el tema de la población era bastante vacía, sin comercio, sin movimiento económico, era muy triste en realidad, la población era muy triste. Y peor aún que el distrito estaba pues en una situación de abandono, ¿no? O sea, había autoridades, pero que muy poco estaban pudiendo consolidar el desarrollo que necesitaban, ¿no? Hablando Así de esos años, cierto, Víquez no sonaba como distrito, se podría decir. Sí, claro. Víquez ha sido un distrito cuando yo tuve la oportunidad de retornar y de repente estar aquí en mi tierra, un distrito desaparecido del mapa político, porque a la vez de haber retornado yo empecé los estudios superiores. Y en los estudios superiores recuerdo que mis compañeros me preguntaban, oye Emerson, ¿y de dónde eres? ¿No? Yo soy de Víquez. ¿Y dónde es Víquez? ¿Dónde queda? O sea, los compañeros de estudio conocían hasta Guayucachi, en realidad así con la sinceridad y la honestidad del caso. Pero de Guayucachi pasando ya era simplemente desaparecido del mapa político provincial y regional, ¿no? Cierto, es cierto, y muchos, yo creo que muchos nos darán la razón que el distrito Víquez estaba, bueno, no exactamente que estaba desaparecido, pero no sonaba. Sí, no sí, sonaba. claro que sí. Siguiendo un poquito con la entrevista, licenciado, un poquito hemos armado varias preguntas como para conocerlo más fuera de su personaje político. En el tema de sus padres, ¿cómo ha sido la crianza, su vida familiar, ¿no? Como hijo. Bueno, mire... ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 5 hermanos. Yo soy el hijo mayor, ¿no? Mi padre, Justo, mi madre, Dionisia. Ellos son casados. Obviamente también en el tiempo han tomado caminos distintos, diría yo, ¿no? Caminos distintos. Y al final nosotros como hijos hemos enfrentado los retos de la vida, como todo joven, ¿no? Como todo ciudadano. Y en esa medida, nosotros a nivel de la familia, el quien habla, por la, digamos, ausencia de mi señor padre, por el tema laboral, porque él ha trabajado en la empresa minera, en Andaichagua, en un tiempo en Cobriza. Obviamente el quien asumió la figura, digamos, paternal, así la figura de ser de papá, digamos, en la casa. El hijo mayor. Era el hijo mayor, o sea, yo lo he cargado, esa tarea, esa responsabilidad, y por eso es que hasta el día de hoy mis hermanos me ven como padre, ¿no? O sea, siempre me tratan de papá, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque mi padre estaba laborando y él llegaba pues de manera periódica, por la misma labor funcional. Claro, y ¿no? la responsabilidad, Entonces, como tú dices, y es cierto, muchos que son hermanos mayores, como que no eres el único hermano mayor que creo que ha cargado esta responsabilidad, y hasta ahora se ve el hermano mayor tiene un papel muy importante, si es en tema mujer, la hace la de madre, si es en tema varón, la hace la de padre. Ese es algo, qué bonito, licenciado. Bueno, cambiando un poquito más en la pregunta, ¿cuál cree usted que fue el momento más difícil de su vida y qué aprendió de él? Bueno, el momento más difícil de mi vida, bueno, me trae a memoria cuando mi señora madre se puso delicada de salud y estuvo buen tiempo prácticamente paralizada, todas las extremidades de los pies, ¿no? O sea, no podía caminar mi madre, ¿no? Entonces, un momento bien difícil en la vida, enfrentar una situación como hijo a madre, ¿no? Por ejemplo, yo iba a la escuela y tenía que retornar sí o sí a las 10 de la mañana para verlo cómo está mi madre, ¿no? Una situación bien complicada y se recuperó después de varios años, ¿no? Gracias a Dios y hasta el día de hoy está en condiciones bastante buenas mi madre, ¿no? Pero en aquellos años fue un momento muy difícil. Y una gran reflexión es que en realidad es que la unidad de la familia es importante. En ese momento mi mamá,
mis hermanos, el quien habla. Obviamente fue el soporte de poder enfrentar y luchar contra esa situación tan delicada de salud de mi madre, ¿no? Y gracias a Dios se superó. Y hasta el día de hoy está sana y mi madre sigue acompañándonos hasta el día de hoy, gracias a Dios. Licenciado, continuando con la conversación, la juventud. La juventud es algo como, bueno, fuera de la canción, que la juventud es vida pasajera, la juventud es complicada. ¿Cómo ha sido Emerson de joven, ¿no? Los amigos, las enamoradas, el viaje a Lima, el tema familiar. Cuéntanos un poquito más de esa parte. ¿Cómo ha vivido netamente su juventud Emerson Nolasco? Bueno, como todo hijo, en familia, acompañado con mi señora madre, ¿no? Y uno de los hechos y momentos muy, de repente, difíciles, diría yo, muy complicados, fue el momento de que cuando mis padres se separaron, ¿no? Se separaron mis padres, yo asumí esa tarea, esa responsabilidad, y obviamente que yo veía de que había niños, compañeros de estudio, que cuando iban a una actividad de las instituciones educativas, por ejemplo, una primera comunión, ¿no? Iban acompañados de sus padres, ¿no? Y claro. Para mí, no tenerlos a mis padres en ese momento me ha marcado ciertamente en la vida, me ha marcado mucho en la vida, porque mirar a otros niños y no tenerlos tú, a tus padres juntos, obviamente el afectado es el hijo, ¿no? Claro. El hijo, o sea, eso sí, de verdad me ha marcado esos momentos, pero también a la vez son grandes retos en la vida cuando uno saca ya como resultados, ¿no? Esos momentos son aprendizajes, son lecciones de vida y que uno tiene que superarlas y darle vuelta a esta dificultad tan crítica, ¿no? A ello se complementó obviamente la delicada salud de mi señora madre en aquellos años cuando era todavía muy jovencito, y se enfermó y se le paralizó pues las extremidades, ¿no? Y fue una lucha muy ardua, pero gracias a Dios esto fue un tema de que en realidad la salud, ver un hijo, ver a tu madre en situaciones complicadas, es una situación que en realidad tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo para sentir qué es lo que realmente te lleva, ¿no? Y siendo hijo mayor, o sea, un gran reto, pero no me quejo, yo sé que eso ha sido parte de la vida, así es que hemos superado y estamos aquí. Conociendo, bueno, ahora que nos cuentas un poquito más sobre tu vida, qué interesante, licenciado. ¿Qué me puedes comentar? Mira, a lo que me cuentas ahora. Tus padres separados, tu mamá no bien de salud, tu joven con una responsabilidad también de hermano mayor. Y yo sé que, y hasta el momento, muchos jóvenes también están pasando por eso en este momento. Es algo normal en los problemas de la sociedad que se viven. ¿Qué consejo le puedes dar o cómo Emerson afronta eso? Porque fácil no ha sido y bonito tampoco, ¿verdad? No, muy difícil, muy difícil. Producto de la separación de los padres, digamos así. Yo recuerdo que un tiempo ya me estaba desbandando, digamos así. Me gustaba mucho participar en las fiestas Chicha, Bico, Caricia, en aquellos años, obviamente, ¿no? Pero esto también he tenido vecinos, amigos, quienes siempre, al notar esto, que yo ya estaba un poco desbandándome, digamos así, saliendo de la situación correcta que uno debe tener, ir pues a una participación de estas fiestas chichas, todo, entendimos en el tiempo que eso era perjudicial, entendimos en el tiempo que eso podría perjudicarnos, que podría dañarnos, ¿no? Entonces, consecuentemente, mis vecinos, que eran parte de la iglesia, evangélicos de formación, siempre me invitaban a la iglesia de manera permanente, preocupados de que yo me estaba yendo a una vida totalmente
incorrecta, digamos así, ¿no? Es que eso es lo que pasa Sí. con la juventud de hoy en día. El primer refugio que se busca es eso, Sí. ¿verdad? El alcohol, la diversión, distraer la mente. Aparentemente, entre comillas, como que encuentras un poco de salida, ¿no? Pero en la práctica estás yéndote al camino Peor, totalmente claro, te estás desviado, hundiendo ¿no? más. Y en el tiempo, gracias a Dios, se ha corregido este tema. Obviamente también mi señora madre se ha recuperado, mis padres han llegado a un entendimiento que lo más importante es que hay que luchar por los hijos, ¿no? Y yo les diría a ellos como una lección de vida de que no hay que derrumbarse con los problemas. O sea, los problemas deben ser parte de y superarlas después de esto, ¿no? Superar los problemas, las dificultades. Duele muchísimo. Duele y te marca en la vida, eso sí, yo voy a decirlo, ¿no? En comparación a otros hijos, pues que por más que tengan de repente hasta pobreza, diría yo, momentos difíciles en los temas económicos, pero cuando están en unidad, padre, madre, hijos, se fortalecen. Pero cuando hay ausencia, obviamente ese vacío te marca en la vida, ¿no? Entonces, en ese momento también es un inicio en tu camino a la religión, esa parte desde... Sí, claro. Mire, a mí me invitan mis vecinos, que hasta ahora yo vivo eternamente agradecido con ellos, me llevaban a la iglesia, o sea, permanentemente, en vez de que yo me vaya al otro lado, me llevaban a la iglesia, ¿no? Y al llevarme a la iglesia siempre me decían, oye, Emerson, tenemos que estar aquí, vamos a ir a jugar al fútbol y tal. En el tiempo, mi madre se enfermó y luego mi madre nadie lo podía sanar. Recorrimos a todos los medios, a la ciencia y también a los curanderos, digamos así, ¿no? Yo primero a la ciencia y a lo a lo natural. Y había mucha gente que le decían a mi madre que le habían hecho daño y no sé qué cosas. Ya no recuerdo mucho ese episodio, pero lo más importante es que cuando también la invitamos a mi madre, porque ya no se sanaba, o sea, ya se había quedado totalmente en esa situación, nosotros adoptamos llevarlo a la iglesia, ¿no? La fe. Y la fe, efectivamente. Y mi madre llegó a la iglesia, se sanó y hasta el día de hoy está en las condiciones como está. Y una mujer fiel a la fe, hasta el día de hoy. Entonces, un milagro, como se podría decir. de verdad, para nosotros es un milagro, porque yo recuerdo y traigo a memoria de cómo lo miraba mi madre. Por ejemplo, yo lo dejaba en la cama y me iba a la escuela y yo tenía que retornar a las 10 de la mañana y lo encontraba en las mismas condiciones, sin movimiento. Y a ello, a su costado, mi último hermanito de aquel entonces, y que si de repente se ha hecho las necesidades fisiológicas, lo encontraba mojada, ¿no? O sea, una situación bastante bien marcada, ¿no? Pero gracias a Dios hemos superado todo. Y como parte de la vida. No me hagas recordar más cosas, ¿no? Si no voy a ponerme nostálgico. Más bien aplauso, compañeros, aplauso. Bueno, ¿no? Aplauso. Es cierto, agradecer por un poquito tocar tu corazón, tus recuerdos, que la vida... Y es cierto, licenciado, la vida no es fácil para nadie, todo es tema de sacrificio, mucho trabajo, y a eso quiero llegar, ¿no? A los inicios del licenciado. ¿Cómo, después de todo lo que hasta ahora estoy conociendo de Emerson Nolasco, cómo nació su interés por la política? Mire, yo siempre trabajadora, desde muy pequeño, mis padres me han inculcado a ser trabajador, luchador, eso sí debo reconocerlo, ¿no? Y así como he sido trabajador, también soy una persona que cuando decide algo, lo hace de manera empeñosa, perseverante, hasta lograr los objetivos. Nunca pensé en la política, y eso debo decirlo y debo reconocer, ¿no? Yo retorno de Lima, como todo provinciano, por tema de salud,
y veo que todo el pueblo estaba en las mismas condiciones que yo ya había salido y retorno. Y me afecta mucho en el tema personal. Sentía que yo había retrocedido porque yo ya había salido a la capital, tenía mejores condiciones Claro, otra realidad, de otra realidad. ganaba remuneración en una empresa privada, yo era nombrado en los supermercados Wong, y luego retroceder a tu tierra, volver a tu realidad, donde no tienes baño, volver a utilizar los hilos, no hay agua potable, seguir utilizando los pozos, y la población en las mismas condiciones. O sea, yo sentía ese retorno a mi tierra, que yo había retrocedido de lo que ya había dado un paso adelante en superación, ¿no? Entonces eso me ha venido motivando. Obviamente empecé a buscar financiamiento en Lima y escuché algo de Foncodes, me nombraron la población como dirigente de este proyecto para buscar financiamiento para desagüe en primer lugar, ¿no? La parte urbana. Logramos, sin ser alcalde, logramos este presupuesto, me acuerdo 230 y tantos mil, hicimos la parte céntrica, el desagüe, y con la planta de tratamiento de aguas residuales que hasta el día de hoy existen, ¿no? Sin ser alcalde. O sea, ya era una iniciativa, eso es lo que creo que me sorprende, y la realidad de la juventud hoy en día. Tú llegas a los 22, vuelves a Víquez. Así es. La realidad, como tú dices, estaba en pésimas condiciones. Y de la nada, a los 23 años, ya la iniciativa de querer hacer algo, de buscar opciones, es parte del inicio político de la carrera de Emerson Nolasco. Yo me meto en realidad en la población, y la comunidad sobre todo me abre, como decir, las puertas. También sería porque yo desde muy niño, yo era un comunero activo, ¿eh? O sea, yo era un comunero activo. Mucha gente acá recuerda en mi tierra que yo era un comunerito, digamos así, pequeño, chiquitín, pero muy comprometido. O sea, yo salía a las faenas a trabajar con ellos, con las personas adultas, porque mi madre, como estaba un poco delicada, no salía, entonces yo salía como mayor, en representación, el hijo mayor, ¿no? Claro. Entonces me abrieron las puertas, o sea, me dieron su respaldo en elegirme como la dirigencia de un núcleo ejecutor, a buscar presupuestos. Acuerdo al presidente de este núcleo ejecutor, Olimpio Toribio de Darín, gran amigo que al final se convirtió parte de la familia incluso. Pero con él empezamos a caminar, a andar con las autoridades y lograr este presupuesto. Y ejecutamos la obra, ¿no? Sin ser alcalde, nunca pensando ser alcalde, por si acaso, nunca pensando ni por aquí ser alcalde. Todo lo contrario, queríamos tener desagüe, ¿no? Queríamos tener desagüe. Entonces, obviamente que en ese tránsito muy joven, entusiasta, promovimos la candidatura de un amigo, ¿no? De un profesional en aquel entonces. Me recuerdo Cristian Ríos Canchanya, ¿no? Un amigo. Pero él, en una situación bastante, digamos, inesperada, desistió de la candidatura y ya pues... Oye, entonces tú eres partícipe de tu amigo. Claro, yo promoví... Tú lo ayudas, yo quería tú lo empujas. Claro, yo quería que él sea el alcalde, o sea, yo quería Mi que hermano, él tú la conduzca. O sea, no podemos estar así, compadre, ¿no? Un grupo de jóvenes promoviendo esta candidatura. Y luego, pues él, en una situación de un campeonato, tuvo algunas dificultades, se cayó su candidatura, y a mí me convencen, faltando prácticamente 2 días para el cierre de inscripción, ¿eh? 2 días. O sea, me convencen a postular a la alcaldía. Un amigo, especialmente Lizardo Guamán, viene y me dice, mire, ¿sabes qué? Cristian no va a ir, tú eres el candidato. No, le digo, yo no quiero saber nada, hermano. Yo estoy estudiando superior y quiero terminar la carrera, así que no quiero saber nada de política. Me convence y prácticamente armo el tema de regidores en una cuestión también inesperada. Una cuestión así. Rápido, mire, claro. Voy a contar cómo armo el tema de los regidores de la primera vez, ¿no? Yo salí un rato a la plaza de mi tierra y encontré a un señor que estaba ahí con su bicicleta y le digo, oye, acompáñame, dame tu DNI y todo el tema, ¿no? Y me faltaba, o sea, ya tenía el que iba a ser el candidato, pasó a ser mi primer regidor, ¿no? Y ha sido mi primer regidor. Entonces ya tenía a Cristian, tenía a Lizardo, tenía al señor Friolino. Ya se estaba armando el equipo ya. Ya se estaba armando y faltaba solo un solo día. Entonces ya no encontré a nadie más, porque la gente también que lo estaba acompañando a Cristian ya los habían abandonado, ya se habían ido por otros grupos.
Entonces al día siguiente a las 6 de la mañana me toca una señora, me acuerdo, la señora Juana, vino a la casa como para que mi hermano le enseñe matemáticas a su hijita. Y le digo, señora, voy a ser candidato y acompáñame, ¿no? Y me da su DNI y todo el tema. Y feliz. Empezamos y a las 4 de la tarde no tenía, me faltaba una dama, me acuerdo. Salí de mi puerta, lo encontré a mi vecina, a Miriam Tupiño, me acuerdo, una estudiante universitaria. Y que le digo, Miriam, acompáñame, le digo, voy a postular, dame tu DNI, me da su DNI, armamos la lista y hacemos la inscripción. El último día, faltando pocas horas para el cierre de la inscripción, ¿no? Y a pocos días de decidir. Realmente así, práctico, de verdad fue una decisión, pero eso sí, yo tengo una fortaleza, que cuando yo decido, yo soy perseverante al final. Para adelante. Y consecuentemente de esto postulamos, empezamos a pintar. Y salió en el diario Correo la publicación y mucha gente no estaba de acuerdo con mis regidores, muchísima gente. Oiga, me decía, ¿por qué lo has llevado a este señor? Si este señor ya ha sido autoridad, nunca ha hecho nada. ¿Por qué le estás llevando a la señora? Si es su hija de un exalcalde. Oye, y temas como eso. Y al otro, ¿y por qué le estás llevando a este señor? Si este señor es parte del grupo que ha pasado nefasto en la población, en fin, tantas otras cosas, ¿no? Pero contra eso empezamos a... Y no teníamos, yo recuerdo, gente que me apoye, gente adulta, militantes adultos. No tenía. O sea... Te confieso que no tenía. Era un equipo joven. Mis seguidores han sido mis niños y mis niñas. Yo tenía una combi chiquita, un gorgojito que le llamo, hasta ahora está vivo todavía mi gorgojito. Y con eso mis vecinitos, mis niños me acompañaban y ellos son los que hacían muchas veces acompañándome, yo también muy joven. ¿Hacían la campaña? ¿No? Hice la campaña, ¿no? Salíamos con ellos y en las tardes le dábamos su caramelito, su chocolatito y su chupetín y para que ellos realmente se sigan comprometiendo, ¿no? Pero armamos una estrategia bien bonita. Entonces, en nuestro cierre de campaña, por ejemplo, yo recuerdo... Antes de irnos al cierre, licenciado, justamente es parte de la pregunta que aquí el equipo ha programado. Como ya nos mencionas un poquito de la primera candidatura, ¿qué obstáculos usted enfrenta, así como nos está comentando, en su primera campaña? Mire, uno de los primeros obstáculos en la primera campaña es que la gente no creía en los jóvenes. Muy, muy cerrada. O sea, este chiquillo claro, se ha vuelto loco, este chiquillo que va a estar postulando, quiere ser nuestro alcalde. Eso yo escuchaba de la gente adulta, de las familias, de los hogares, ¿no? Y cuando, recuerdo, por ejemplo, hacíamos nuestras pintas, el quien habla, mi hermano, unos cuantos jovencitos más, porque ni los regidores creo que nos acompañaban a las pintas y pues recuerdo que ni los jóvenes nos acompañaban a hacer las pintas porque parece que los regidores también habían recibido críticas de esa naturaleza, ¿no? Porque me cuentan ellos, le decían, oye, ¿cómo vas a acompañar pues a un chiquillo, ¿no? O sea, algo así. Y no nos acompañaban a las pintas, o sea, las pintas empezamos a hacer el quien habla, mi hermano, los niños, ahí jovencitos, empezamos a trabajar y hacer nuestras pintas. Recuerdo que nuestra pinta, una sola pinta hicimos en 8 horas. Hoy éramos tan perfeccionistas que queríamos que salga detalladito, pequeños con detalles. Regla. Un tema así, o sea, era un tema, pero realmente... Una pared, 8 horas. 8 horas hacíamos una sola pintita y pequeña para remate, ¿no? ¿Cómo se llamaba el partido, licenciado? En aquel entonces el Frente Regional Independiente, ¿no? Con el número 3, o sea, recuerdo con el número 3. ¿El símbolo más o menos? No, el número 3, era el número 3 el símbolo. Por eso es que los niños siempre gritaban, esta vez marca el 3, esta vez marca el 3. O sea, los niños se lo habían chapado ese eslogan, ese número, realmente fue extraordinario. Y recuerdo también, hablando de obstáculos, que el día del cierre de campaña, sí pues, el cierre de campaña me trae a la memoria. Habíamos hecho una marchita desde el estadio caminando y como yo soy alto, un flaquito alto y a mi alrededor puro niños, niñas, ¿no? O sea, bastante niños y niñas, pero personas adultas no habían y obviamente los regidores que me acompañaban, ¿no? Y caminamos y
Los adversarios miraban pues y decía, oye, este niño ganará, este chibolo ganará, ¿quién va a votar? Se ha vuelto loco porque tiene seguidores que son niños y los niños no votan, ¿no? Los niños no votan, los niños no van a ir a las urnas. Ya, pues me descartaban en realidad, ¿no? Emerson, mentira, ese compadre no va a ganar, ¿no? Entonces hicimos el cierre de campaña, me recuerdo, y recuerdo que en el discurso empezamos con niños, ¿no? Con niños. Y al término del discurso, del cierre de campaña, empezamos a ver los padres de los niños que empezaron a venir. Terminamos así, digamos, el cierre de campaña, ¿no? El cierre de campaña. Y nosotros teníamos bien instruido a nuestros niños y a nuestras niñas, por eso yo estimo mucho a la niñez. Y nosotros les habíamos dicho a nuestros niños que el día domingo que va a ser las elecciones, tienen que ir con sus mamás, con sus papás, hasta las urnas, hasta el centro de votación. Y ustedes tienen que ver que su mamá y su papá haya marcado el número 3, nuestro símbolo. El 3, esta vez. Y los niños son tan obedientes, ahora son pues jóvenes igual que nosotros, ¿no? Y ellos, eso hacían ellos. Los niños acompañaban a sus papás, a sus mamás, que marquen el número 3 en las urnas, y saliendo del salón, ellos gritaban, mi mamá marcó el número 3, esta es el 3. Era un tema muy nostálgico y muy bonito también parte de ello, y al final ganamos. Y ese día ganamos por un voto. ¡Wow! Un voto. Y que yo creo que eso es la mano de Dios, por supuesto. ¿Por qué? Porque una persona y una de los miembros del otro grupo incluso llega a la puerta y se había olvidado su DNI. Y el policía le dice su DNI. No va a 40 metros que estaba su DNI y retorna, ya no puede ingresar. Es decir, si la señora que se olvidó del DNI hubiera votado, era de hecho votada por el otro grupo y hubiéramos tenido que hacer sorteo, o sea, chuse para determinar el cargo de alcalde. Yo gané ese día por un voto. Al día siguiente ya sabía que no era alcalde, al día siguiente. Y pasados los meses había otro alcalde, ¿no? O sea, yo también tuve que luchar, o sea, no ha sido fácil tener el cargo de alcalde, o sea, eso voy a contar en realidad, ¿no? Porque se había producido un hecho de una modificación de fraude, digamos así, tuve que demostrar yo ante el Jurado Nacional de Elecciones que yo era el ganador con papeles, y esa es una prueba que en realidad cuando yo ya tomo una decisión, me empeño, yo siempre la decisión no la descarto hasta el final. Yo llego a saber realmente y se consolida mi alcaldía de mi tierra, de Víquez, un 28 de diciembre del 2002, faltando 2 días para transferencia de cualquier otro municipio. Y yo estoy retornando a Víquez el 29 de diciembre del 2002 y ya no tenía equipo. Todo lo que yo había armado, digamos, equipo para poder trabajar en la institución, ya se habían ido a otros municipios a laborar, porque no, era incierto. No había nada claro hasta el momento. Así es que tomamos el reto, asumimos, hicimos la transferencia y todo lo demás y empezar a trabajar, ¿no? De cero también, porque todo el equipo se había desarmado. Pero son retos. Yo soy un hombre de retos y que siempre me trae nostalgia y digo, carambas, o sea, cuando uno quiere hacer grandes cosas, uno tiene que ser perseverante. ¿A qué edad usted llega a ser alcalde por primera vez? A los 24 años. 24 años. Sí, a los Mi 24 hermano, años. 24 años. Palmas, por ejemplo, amigos, palmas, compañeros, está frío el tema. Conociendo un poquito aquí al equipo de producción, a los 24 años, ¿qué han estado haciendo? Fernando, Miguel. Bueno, y la mucha juventud, se podría decir. La juventud a los 20 años, 23 años, 24 años, pues está viviendo el tema de la costillita, de las subidas, ¿no? En eso está dedicado la juventud, hermano. Yo en esas épocas yo estaba concentrado en cómo sacar adelante a mi tierra. Yo sí, le puedo decir con mucho orgullo, le entregué mi juventud a mi tierra. Le entregué, pero le entregué de alma. Claro, licenciado. ¿No? Porque asumí esta responsabilidad. Y como yo había padecido en ser alcalde, había sufrido a ser alcalde,
porque querían tumbarme la alcaldía. Cuando lo asumí con un gran reto, una gran responsabilidad para hacer los cambios que necesita mi tierra. Tocando ese tema, licenciado, el tema de la juventud, unas palabras, ¿qué consejo le darías a la juventud para incursionar en la política? Porque usted ve la posición actualmente. Muchos ya no les gusta la política, no desean saber nada. Y cómo no, tienen mucha razón también. O sea, la clase política en el Perú ha degradado la credibilidad, ha degradado la confianza, ¿no? Porque a veces hay políticos que llegan a los cargos y en vez de ponerse la camiseta de sociedad, la camiseta de país, han aprovechado en otros escenarios y en otros conceptos. Eso no es la esencia de la política, ¿no? Y yo aconsejaría a nuestros jóvenes, no digo que dejen de subir, ¿no? Está bien, o sea, también que se dediquen a la juventud de parte de, pero yo les diría a ellos de que en ellos está la esperanza del país, en ellos está la esperanza del futuro de nuestra gente, de nuestra próxima generación, en ellos. Así es que la política, sin temores, tienen que ingresar a la política nuestros jóvenes, porque también nuestros jóvenes no miden riesgos. Yo no he medido riesgo, ¿eh? En mi gobierno yo no he medido riesgos. Y tengo muchos proyectos para hablar porque no he medido riesgos. O sea, yo he puesto objetivos y he trazado la línea y yo he querido ver a mi tierra, a mi querido Víquez, como un distrito ejemplo de la provincia de Huancayo, y creo que con la modestia del caso lo he encaminado. Obviamente después de mí han venido otros gobiernos, han paralizado el camino, pero yo he cumplido mi rol, mi papel, y creo que eso es lo que tiene que ser un joven. Yo he cuidado 3 aspectos cuando asumí el cargo. He cuidado mucho el aspecto de la generación, porque yo tengo en la cabeza claramente de que si como joven salía mal parado, apabullado de la gestión, para que le den la oportunidad a otro joven, hubiera pasado pues unos 50, 60 años más para que de repente vuelvan a creer en otra joven, generación, ¿no? En otra generación. Eso he cuidado mucho. Otro aspecto que cuido mucho en la vida pública, cuido el apellido de mi familia. Dicho sea de paso, a mi familia no le gusta la política, por si acaso. O sea, todos mis hermanos se dedican a su actividad privada, sus negocios, otros temas, su profesión. Al quien le gusta la política es a Emerson Nolasco. Ya me acaban de decir hace meses atrás, oye, ahora nuevamente en la política, ¿otra vez? O sea, ya te compare, ¿no? O sea, a ellos no les gusta. ¿Por qué? Porque hay gente que a veces nunca valora, sino hay gente que te va al otro lado negativo y a la familia eso mucho le incomoda, ¿no? Entonces, creo que esas cosas son las que han marcado. Y el otro factor que siempre cuido mucho es el tema de la religión, ¿no? O sea, soy un hombre de principios y aquí creo que como un hombre de principios nosotros debemos cuidar mucho lo que creemos y lo que somos. Emerson es un hombre de fe. Por supuesto, yo soy parte de la iglesia, yo soy un hombre de fe, ya lo he dicho, parte de toda mi trayectoria y parte del cambio de la vida de mi señora madre. Porque imagínense de que de repente no hubiera llegado al camino de la fe, ¿no? No hubiera llegado a nuestra iglesia, digamos. Yo no sé si de repente me hubiera descarrilado, me hubiera ido al otro lado, a lo malo. Claro, ¿qué hubiera sido de Emerson sin el camino de Dios? Hubiera vuelto, no lo sé. O sea, pero pienso de que gracias a Dios me he encaminado y estoy hasta el día de hoy en esta línea. Usted abrió las puertas a la siguiente pregunta, licenciado. Ya la experiencia como alcalde de Víquez, ¿cuál considera que fue su mayor logro como alcalde de Víquez? Mire, a ver, el mayor logro que ha tenido mi tierra es que, primero, haberle resuelto la salud pública. Porque al no tener agua y desagüe, mi población estaba condenada a tener unas enfermedades de acuerdo a esos indicadores que en aquel entonces reflejaban, es la enfermedad de los problemas gastrointestinales, ¿no? Y yo le hice el agua y el desagüe integral de mi tierra, incluido el vecino distrito de Huacrapuquio.
O sea, yo saqué un proyecto de inversión, llegué a la gestión y fue un gran reto plantear un proyecto integral, nada que pedacitos, o sea, nada de que yo hago por acá, no. Un proyecto integral de agua y desagüe para tener mejores condiciones de vida. Creo que ese es el cimiento de lo que hoy es Vieques, el desarrollo, ¿no? Consecuentemente de ello, desde la campaña, yo he tenido la visión de generar un proyecto de un corredor económico, ¿no? Pero que también a la vez se ha convertido en un proyecto controversial, ¿ya? Yo hice este proyecto, planteé el 2003, ya hice el planteamiento a la comunidad para que cedan estos terrenos, digamos, terrenos totalmente contaminados, terrenos que no tenían valor, ¿no? Y me decían que estaba loco, que era un psicópata, que estaba fallándome la cabeza, ¿no? Y también no empecé el 2003 este proyecto Mayopampa, donde estamos ahora, ¿no? Entonces, para mí fue una gran tarea implementar este proyecto. Consecuencia de ello, 2003, trabajamos el perfil y expediente técnico de agua y desagüe integral. 2003, empezando nomás la gestión, yo tenía una aspiración de tener pavimentada a mi tierra, porque de Huayucache hacia acá era lodazal. En épocas de lluvia, barro, y en épocas de secano, polvo. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando iba a la ciudad de Huancayo, con mi ternito, me recuerdo color azul, llegaba a la ciudad y yo tenía que sacar el polvo para poder seguir trasladándome a la gestión que corresponda, ¿no? Entonces era un gran reto de poder consolidar esta obra. Así es que consolidamos el circuito Huayucachi, Vieques, Pilcomayo, con la alianza estratégica, recuerdo de un gran funcionario público, Miguel García, vicepresidente de aquel entonces, Manuel Duarte Velarde, hombres que realmente miraban seguramente mi juventud, mi dinamismo en estos planteamientos. Y ellos me apoyaron mucho y financiaron el proyecto. El pavimento Huayucachi-Pilcomayo, 28 millones, que empezó su ejecución a finales del 2005. El proyecto de saneamiento básico integral, agua y desagüe, también empezó a finales del 2005. Y por supuesto, habiendo logrado estos dos proyectos que considero le cambió la vida de la zona sur, empecé a implementar el proyecto del corredor económico que hoy es Mayopampa. Ya pensando en que la gente debe tener dinero en los bolsillos. Porque si la gente tiene dinero en los bolsillos, la gente se alimenta mejor, la gente educa a sus hijos, la gente mejora la calidad de vida. Entonces empezamos el 2005 el proyecto Mayopampa y tuvo múltiples problemas, múltiples observaciones. Hay mucha historia para hablar de Mayopampa, ahí sí hay mucho que hacer. Me imagino que demasiado, pero un poquito resumiendo, recapitulando todo lo que nos comenta el licenciado, cuéntanos, porque se mirará en la producción, va a haber imágenes de Mayopampa. Cuéntanos, ¿desde dónde nace la idea? Un poquito haciendo un resumen corto de todo lo que es ahora, como puedes ver, donde estamos es en Mayopampas. Pero sí. ¿Qué ha sido? Mire, ¿cómo nace Mayopampa? Cuando yo ya estaba en la ciudad de Lima, los días de descanso, digamos así, yo siempre tenía la afinidad de ir con mis tíos a los centros recreacionales, Villa El Salvador, a los centros recreacionales de Huachipa, ¿no? Siempre tenía el afán con el propósito de hacer deporte. Yo soy deportista, ¿no? Deporte, o sea. Entonces, cuando retorno pues a mi tierra, empiezo a plantear y digo, hay que hacer algo acá, o sea, algo que atraiga a la gente, algo que venga, algo que dinamice la economía, porque yo no podía como alcalde seguir viendo y considerando a mi distrito en aquel entonces como uno de los distritos en extrema pobreza, calificados en el quintil 1. O sea, yo decía, ¿cómo vamos a estar en pobreza? O sea, algo se tiene que hacer. Teníamos que hacer. Así que en la campaña yo planteé el proyecto. Dicho sea de paso, pues en estos lugares yo
De niño he estado, yo pasteaba los animales en este lugar, veníamos a lavar las ropas con toda la familia, mi mamita. O sea, siempre hemos estado aquí, hasta trayendo a las chiquitas, venía por estos lugares, a las enamoradas, ¿no? Entonces, allá era un lugar allá era un lugar muy conocido para mí, de manera muy especial esta zona, ¿no? Obviamente soltero. Vale la aclaración. Vale la aclaración, a partir del matrimonio y de que ya uno tenga la señal, obviamente las cosas son muy distintas, ¿no? Entonces... Desde el inicio se iba a llamar Mayopampa, se quedó, primero tenía otro nombre. No, este lugar se llama Mayopampa. Desde el Mayo porque es el río, ¿no? Y Pampa por la extensión, por eso. Entonces no le he cambiado el nombre, más bien sí le hemos dado un eslogan, lo hemos hecho un análisis, digamos, al nombre para que pueda, qué cosas encontrarse acá, o sea, ese tema sí. Entonces planteamos el proyecto. Y la comunidad no quería darnos el terreno, algunos sí querían darnos. Ganamos con las justas, por ejemplo, los votos de la comunidad, porque este era un lugar putrefacto, este era un lugar contaminado, porque aquí, en donde está la piscina, había una empresa transnacional que hizo el asfaltado de Huancayo Imperial y lo habían dejado contaminado por líquido asfáltico, combustible, pedregal, desierto. Era como un botadero. Totalmente explotado. Así que, bueno, la comunidad les había dado pues a esa empresa con el propósito de que hagan algunas obras y trabajos en la comunidad, ¿no? Entonces era un gran reto para nosotros decir, oye, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer algo, tenemos que generar un espacio, un corredor que permita garantizar los ingresos de las familias. Y empezamos a plantear y la gente nos criticaba. Pasado el tiempo, gracias a Dios yo tuve la oportunidad de salir al extranjero en el año 2005, ya como alcalde, representando al Perú. 2 alcaldes salieron del Perú. El alcalde Luis Pérez de Zapayanga y Emerson Nolasco del distrito de Víquez, a Suecia. Yo me voy a Suecia 45 días a un diplomado internacional en gestión pública, financiado por el gobierno sueco, ¿no? En realidad ya no pensaba retornar también, yo soy honesto, ¿no? Yo decía, ya me quedaré por allá, ¿no? Pero retorné, tuve que retornar, asumir, a cumplir el rol que uno asume como autoridad. Retorno y ahí sí, ni vueltas que dar, arranca el proyecto. Ya había visto y pude comprobar que nunca estuve equivocado en mi planteamiento. En otros países, en otros lugares venden hasta piedra. Y aquí, teniendo grande riqueza, nosotros tenemos que hacer. Llamé a los funcionarios llegando, empezamos el proyecto y me recuerdo que la gente salió a un cabildo abierto, ¿ya? La población salió a un cabildo abierto en la plaza, porque los cabildos abiertos son reuniones donde sale toda la gente y salen a la plaza. Me llamaron, me cuestionaron duramente, me dijeron de todo. Me dijeron desde la A hasta la Z y algo más. En fin, yo lo que atiné como joven, ahí sí, como joven, muy fortalecido, atiné en decir, mire señores, yo les he intentado explicar el proyecto Mayopampa, de lo que yo quiero hacer, y déjenme trabajar. Yo soy aquí el alcalde. A mí me han elegido para yo conducir los destinos del pueblo. Firme ahí, yo Firme. lo hago. Como decimos, machazo. Obviamente casi me abollan, pues casi me pegan, ¿no? Casi me dicen... Y ese día, a raíz de esta posición, me cambian la chapa. Ya no me decían loco, psicópata, está tronado el alcalde, ¿no? Sino me cambian la chapa a ser dictador, Pinochet, dictadorcillo. Y me quedé buenos años con esa chapa. Buenos años me quedé. Yo recuerdo que me quedé con esa chapa hasta el 2008, a finales del 2008, cuando lanzo el proyecto Mayopampa en agosto del 2008 y empieza a funcionar el proyecto, empiezan a venir la gente, empieza a tener el auge necesario este proyecto, se olvidaron de la chapa, se olvidaron hasta el día de hoy, ¿no? Entonces pude demostrar con hechos de que nunca estuve equivocado, sino que estaba claro. Y este proyecto nace por el propósito de resolver los problemas sociales y económicos, de sacar a la gente de la pobreza. Para eso se hace este proyecto. Y funcionó. Ah, por supuesto. Ahora los indicadores lo dicen así, ¿no? Los indicadores, por ejemplo, en aquellos años no habían estudiantes universitarios aquí en mi tierra. Y si había 1 o 2 de modelo.
al día de hoy, por el movimiento económico, todos están estudiando en las universidades públicas o están estudiando en las universidades privadas. ¿Por qué? Porque hay poder adquisitivo. La gente está ganando, está trabajando la gente y la gente educa a sus hijos. Otro factor, en aquellos años cuando yo soy alcalde, solamente había 2 viviendas de material noble, 2 casas lunares de material noble. Nunca más había material noble, ¿no? Entonces, estas viviendas ahora se han revertido. O sea, ahora la gran mayoría son viviendas material noble. ¿Y por qué? Porque hay poder adquisitivo, hay dinero, la gente está trabajando y está construyendo, está mejorando su calidad de vida. La última pregunta, licenciado, respecto al centro recreacional Mayopampa, que la verdad muchos huancaínos, y se podría decir que todos, ¿quién no conoce Mayopampa hasta el día de hoy? Es un lugar familiar donde encuentras de todo, pero el inicio y ahora lo que podemos ver era la idea principal, algo de lo que quizás quisiste si no se hizo, porque de una u otra manera ha ido cambiando, ha ido evolucionando Mayopampa. Mire, algo más, el planteamiento del proyecto en realidad era, digamos, bien discutible, ¿no? Bien discutible. Yo quería tener una granja, por ejemplo, de animalitos bebé para los niños, para que estén en contacto entre el ser humano y el mundo animal, ¿no? Porque había visto esos proyectos, pero no me alcanzó el tiempo para complementar, ¿no? Pero el proyecto también nace con muchas dificultades, o sea, como la gente criticaba este proyecto, no creía, la gente decía, oye, el alcalde está hablando tonterías. Había más gente en contra que a favor. Total, los únicos que estaban a favor eran mis regidores de aquel entonces y mi familia. Uy, el apoyo era poco. El resto era totalmente en contra. Entonces, para hacer la idea del proyecto, digamos, del tema técnico, yo acudo a los jóvenes universitarios. Me acuerdo aquí a un hermano viquecino, Eber Ávila. Le digo, oye, Eber, porque era estudiante en aquel entonces, oye, ¿por qué no me haces una maqueta? Pienso esto acá, ¿no? Y sin gastar los recursos de la municipalidad, porque si yo gastaba los recursos de la municipalidad, la gente me hubiera denunciado, Entonces, yo hice con los jóvenes, Eber trajo sus amigos, compañeros, ¿no? Consecuentemente, después de eso ya le apoyé para que me haga los expedientes técnicos y también estaba guardado los expedientes técnicos, no hacíamos porque la gente pues criticaba y yo decía, de repente me estoy equivocando porque personas líderes, exalcaldes, ¿no? Pero la idea se ha mantenido, yo lo he proyectado, este proyecto en 15 etapas, ¿no? Durante mi gobierno yo he alcanzado a ejecutar 9 etapas, están pendientes 6 etapas. Y tengo un gran reto de que en algún momento debe terminarse como yo lo he proyectado este proyecto Mayopampa. O sea, según el proyecto, aún no está como debería estar. No, está faltando. Y lamentablemente desde la que terminó mi gobierno, la dejé Mayopampa, no han avanzado mucho. Más bien todo lo contrario, han descuidado. También las familias, las capacitaciones. Porque este proyecto es proyecto social, ¿no? Es un proyecto social que a mí me fascina mucho el tema social, ¿no? Yo no solamente he hecho proyectos sociales como aquí, por ejemplo, las emprendedoras, las señoras que trabajan, son mujeres que han tenido problemas de familia, vulnerables, viudas, y que aquí se han empoderado. Aquí sí, las mujeres que están trabajando aquí sí han roto el tema del machismo, porque el machismo es fuerte en mi tiempo. Ahora las mujeres mandan. No, porque cuando la mujer gana dinero, su poder adquisitivo mejora, se ponen al mismo nivel. Y no solamente estos programas sociales, sino yo he hecho estimulación temprana, estimulación prenatal, he hecho escenarios saludables, he hecho programas de seguridad alimentaria, o sea, un tema de un gobierno completo, porque el gobierno hay que tener una mirada amplia, completa, ¿no? O sea, creo que eso es nuestra mejor motivación. Qué lindo, licenciado, realmente queda claro. Conociendo un poquito más de la historia de donde hoy estamos aquí en Mayopampa, ahora el siguiente paso, la aspiración a la alcaldía provincial de Huancayo. Licenciado, el siguiente gran reto. La primera pregunta plasmada es, ¿por qué ahora quiere ser alcalde provincial de Huancayo? ¿Qué nos puede comentar? Mire, a ver, antes Palmas, compañeros. Palmas, está frío el ambiente. Ya hemos conocido mucho en Mayopampa. Palmas, compañeros, ¿no? Mire, una de las cosas que debo decir,
me enamoré de la política. O sea, nunca pensé llegar a la política, pero cuando llegué me enamoré de la política. ¿En qué sentido? Me enamoré de la política porque cuando tú trabajas con el instrumento de la política, tú cambias la vida de la gente. Y eso te llena el alma. Ver a la gente que has cambiado su estilo de vida, le has mejorado la vida, te cambia el alma, te cambia realmente el sentido de vida. Es como se dice, cuando alguien trabaja en lo que te gusta, para él no es un trabajo. Te fascina. A mí me fascina la política. Mire, por ejemplo, yo cuando estoy en la tarea de la responsabilidad no duermo. O sea, me llena el alma trabajar por la gente, me llena el alma, me fascina. Así que en esas circunstancias, creo que estos 22 años que he decidido ser servidor público, porque después de la alcaldía he sido regidor de la provincia, funcionario público de varias municipalidades, y en el lugar donde he estado como funcionario he hecho mucho, modesta parte, con la humildad del caso, he hecho mucho por la gente. Así que ahora lo he asumido con un gran reto, una gran tarea, hacer mucho por nuestra provincia de Huancayo. Esa es la motivación que tengo, cambiar lo que históricamente tenemos como problemas en Huancayo, ¿no? Porque son visibles los problemas que tiene Huancayo. Saneamiento básico, el tema del sistema de tránsito y transporte, la falta de infraestructura vial, el tema de el ornato, el mejoramiento del ornato de la ciudad, el generar corredores económicos que permitan la calidad de vida. Así que esto me fascina, me motiva, ¿no? Usted abre las puertas a una pregunta. ¿Qué problema ve urgente usted en Huancayo que necesita solución inmediata? Mire, en este momento necesitamos, por ejemplo, no es posible que la institución municipal que presta servicios públicos no pueda pues hacer mantenimiento de las calles. O sea, Huancayo está lleno de huecos. Los o sea, huecos. caramba, eso necesita darle una atención inmediata. El tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Huancayo tiene que convertirse en una ciudad en el Smart City. O sea, tenemos que convertir una ciudad inteligente. Ya no estamos para poder estar pues como todavía la antigüedad, pero eso requiere dedicación, requiere inversión y hay que buscarla en la inversión. Requerimos enfrentar el problema que tiene saneamiento básico, que requiere Huancayo 650 millones, pero que nadie se ha atrevido a hacer un perfil, un expediente técnico. Hay que hacer un expediente técnico para canalizar esa inversión de 650 millones. Huancayo requiere una vía de evitamiento. O sea, ¿hasta cuándo no vamos a tener vías de evitamiento? Esos son los retos que a mí me motivan para poder seguir en carrera política y ahora con estos propósitos. Y la implementación de la infraestructura vial, falta puentes, ¿no? Hay que hacer el puente San Fernando, el puente Catalina-Huanca, sobre el río Chulcas y sobre el río Chilca. Hay que hacer la implementación, ¿no?, de lo que significa para nosotros lo más importante en todo lo que requiere el casco urbano, que debe estar debidamente implementado con lo que nosotros denominamos la articulación vial con la señalización tecnológica de las cámaras de seguridad. Complementariamente a ello, también generar corredores económicos. Ese es nuestro fuerte. A raíz de Mayopampa, la experiencia de Mayopampa, ahora debemos ir a un tema mucho más grande, mucho más macro, ¿no? Mucho más de provincia, para lo cual hay que generar corredores económicos, hay que hacer torre, ponerle en el sitial que corresponde, el Cerrito de la Libertad, hay que hacer un parque zonal que mueva la economía de la provincia con el propósito de que vayan pues también los jóvenes, las señoritas, hagan deporte. Un ciudadano a las 10 de la noche debería estar en ese lugar haciendo deporte, ¿no? Entonces tenemos mucho que hablar, pero estas son las motivaciones que a mí me permiten tener la fortaleza de enfrentar los problemas que tiene nuestra incontrastable y juntamente con la gente hacer lo que ya sabemos trabajar. Nosotros no estamos yendo al gobierno a un aprendizaje, por si acaso, porque mucha gente a veces pueden tener buena intención, liderazgos, pueden haber sido funcionarios. Una cosa muy distinta es ser funcionario, pero ser autoridad, ser alcalde es totalmente distinto y eso pasa por un proceso de aprendizaje. La experiencia está demostrada. Por supuesto, o sea, garantizada.
y no lo podemos fallar a nuestro Huancayo. Usted mismo lo dijo, licenciado, usted mismo lo dijo. Creo que en esos temas hay mucho por qué hablar. Y bueno, primeramente agradecer por estar presente hoy en nuestro primer capítulo de lo que hemos ido conociendo un poquito más a licenciado Emerson Nolasco, que actualmente está postulando para la alcaldía de Huancayo. Vamos a volverle a invitar, licenciado, es cierto, para poder ir comentando de temas más concretos, de las cosas, del plan de trabajo, de mucho más. Hoy nuestro capítulo se ha referido a conocer un poquito más a usted, por eso nos hemos dirigido hasta Mayopampas, hasta Viques, conocer un poco más de su casa y vamos a ir visitándolo más y molestándolo. Quiero agradecerle por hoy día aceptar nuestra invitación a nuestro primer capítulo. Y es uno de los que tenemos mucho más invitados, ir conociendo más su plan de trabajo, su vida personal. Y no te olvides, porque tenemos que hablar de los corredores económicos de la zona sur, zona norte, zona Canipaco y nuestros dos distritos más lejanos, que es Santo Domingo de Cobamba y Pariahuanca. O sea, hay mucha tarea que hacer, porque nuestra provincia tiene que pensar en un desarrollo integral, un desarrollo conjunto, ¿no? Y nuestros jóvenes, que a nosotros y al quien habla le fascina. Yo creo mucho en la juventud y eso te dejo como un tema de verdad, de todo corazón. Yo creo mucho en la juventud. ¿Y saben por qué creo en la juventud? Porque yo como joven no he medido riesgos y hice lo que necesitaban nuestros pueblos. Así que por nuestra provincia tenemos que hacerlo eso de todo corazón, así es que nuestros jóvenes están apagados. Aplausos, compañeros, aplausos. Bueno, gracias, licenciado. ¿Qué pasa, compañeros? Para concluir el día de hoy, aquí en Mayopampas, su espacio, unas últimas palabras hacia los que nos están viendo en este momento. ¿Qué le podrías decir? No, decirles que estoy muy encantado y muchas gracias por esta invitación. Me han llegado al corazón muchos recuerdos muy grandes y de manera muy especial nuestro Mayopampa, ¿no? Y un abrazo a todas las emprendedoras, a todos los mototaxistas, a los transportistas que le ha generado y le ha cambiado de vida. Yo diría, en resumen, cerrando este capítulo, Mayopampa es un proyecto que le ha sacado de la pobreza a la gente de mi tierra. Y algo más me recuerda esto. A raíz del proyecto Mayopampa, yo rechacé el programa Juntos. En Viques no hay programa Juntos. Rechacé ese programa Juntos y mucha gente me cuestionaba, pero yo tenía la seguridad que con Mayopampa íbamos a salir. Ahora no estamos considerados ya en extrema pobreza, somos un distrito emergente y creo que hay que continuar. Al margen que las autoridades no están haciendo su papel, pero debemos continuar. Y desde Huancayo vamos a seguir trabajando por todos nuestros 28 distritos. Un abrazo, bendiciones y palmas, compañeros.